Muy bien. Bueno, hoy es día 11 de julio, estamos en Málaga, 11 de julio de 2023. Estamos en Málaga, en el despacho de Manolo Morales, que es catedrático de Historia Contemporánea del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. Manuel fue mi primer profesor de Historia Contemporánea de la universidad. Yo lo conocí cuando entré aquí con 18, 19 añillos. Y vamos a hablar un poco de los sistemas universitarios, si te parece. Sí, muy bien. Tú conoces, Manolo, dos sistemas universitarios bien. El francés, ¿no? Bien, hace muchos años que lo conocí, pero sí, algo lo conocí. El francés. Yo estuve además en los años mediados 80 en dos universidades distintas, dando clase primero en la universidad en François Rabelais, en Tours, y estaba en un grupo de investigación que estaba en París 8 que coordinaba Jean Maurice, yo no sé si te suena. Sí, me suena. Era uno de los historiadores que trabajaba, entre otros historiadores marxistas franceses, trabajaba sobre historia de España. En particular, él hizo su tesis de Estado sobre los orígenes del anarquismo, y o sea, anarquismo agrario. Después estuve allí 3 años en Tours, después me vine a Málaga y después me volví a ir otra vez. Me fui a París 8 mismo, estuve un año, y después a Tours otra vez. Es decir, que sí, algo conozco, ¿no? Pero de esto de hablo hace ya que yo me volví definitivamente, pues, 35 años, ¿no? ¿Pero tú hiciste la escala de profesores allí? Sí, yo fui primero asistant, associé, después fui maître conférence y finalmente profesor. Es que entonces... Eso es catedrático. Claro, igual. Las escalas eran diferentes un poco. No, es que entonces, como allí había 3 categorías igual que aquí. Aquí estaba el profesor adjunto, el profesor agregado y el catedrático. Y allí en Francia estaba el profesor asistente, el asesor, el maître conférence y el profesor. Y después quedaron subsumidos, quedaron 2 nada más, maître conférence y profesor. Y aquí igual, profesor titular y catedrático. Pero igual, allí... después de la reforma. Claro, eso fue por lo del mayo del 68, que había como 2 categorías anteriores, creo. Sí, eran 3 categorías, eran 3 y quedan 2, pues los mismos años prácticamente que aquí. Aquí se hace la reforma, la hace Maraval, José María Maraval, que era ministro del ramo con el gobierno de Felipe González, que ganan las elecciones en 1982. Entonces hace la reforma universitaria. Y esa reforma universitaria contempla ya nada más que 2 nuevas categorías: profesor titular, como funcionarios, al margen de los PNN, claro, profesor titular y catedrático. Y por el mismo tiempo se hace la reforma también en Francia y quedan maître conférence y profesor. Profesor sería lo equivalente a las 2 categorías españolas. Pero a mí me da la sensación de que antes de llegar a funcionario titular, que sería funcionario titular, porque contratado doctor ya eres fijo, pero no eres funcionario titular, nosotros tenemos ayudante doctor. Aquí. Claro. Sí, ahí después se abre un abanico muy amplio de categorías. De contrato. Ayudante, contratado, etc. Efectivamente. Pero yo hablo del cuerpo de funcionarios. Claro, allí no hay esas categorías intermedias. Estás por contrato o ya entras directamente a maître de confianza. Claro, exactamente. Igual que aquí. Me da la sensación que es un poco menos complicada allí que aquí, porque la calificación francesa son 5 años nada más, pero la haces en una tarde, la lanzas en una tarde, y la acreditación española es complicadísima, te tiras un mes arreglando papeles. Sí, es para toda la vida, es verdad. Mucha burocracia, depende también. Luego para entrar de ayudante doctor, que es un contrato de 4 o 5 años. Claro, ¿no? Yo es que con esas categorías me pierdo porque no las he conocido. Sé que existen, pero no las he conocido. Claro, yo no las he conocido. Yo además me vine a España de nuevo, aquí a Málaga, gracias precisamente a la reforma que hace Maraval. Una de las iniciativas que adopta es lo que se va a llamar entonces becas de reincorporación de doctores y tecnólogos, es decir, el intento de recuperar gente que ya eran doctores y eran ingenieros, etcétera, que estaban exactamente recuperarlo efectivamente. Entonces yo me vine inicialmente con una de esas plazas.
Eso es un poco el contrato que yo tengo ahora, que es la incorporación de doctores, que Exacto. solamente puedes optar cuando ya has estado varios años en el Exactamente. extranjero. Entonces yo creo recordar que cuando yo la solicité había que estar 3 años mínimo y ser doctor. Yo era doctor y me parece recordar que era 3 años y llevaba el tiempo necesario, ¿no? Y lo solicité y Manuel, esto que estuvimos hablando el otro día así un poco entre nosotros, ¿no? Sobre la complejidad del sistema universitario que llega a tener derivas indeseables. Sí, bueno, ¿cómo lo ves tú esto? Yo lo que veo, que si no recuerdo mal lo que yo te comentaba el otro día, es que no sé si es la consecuencia lógica del proceso de burocratización que nos están imponiendo en la universidad. Desde mi punto de vista, la universidad cada vez está más burocratizada, lo que es el profesorado. Y ya si antes tradicionalmente eran 2 elementos los que servían para valorar y evaluar a un profesor universitario, que era docencia e investigación, ahora desde hace ya algún tiempo está también la gestión. Y yo creo que la gestión se le está dando demasiada importancia. Burocracia que no digo que no haya que reconocerla. Yo creo que eso es una diferencia con respecto al sistema universitario francés, que yo conocía al menos, no sé cómo es ahora, te digo, yo hace ya muchos años que me vine, pero entonces no era así. De hecho, para ser director de departamento tenía que ser todo el mundo y se iba rotando. Cada año era uno y ya no es como aquí, ¿no? Yo recuerdo que entonces no estaba remunerado el ser director de departamento allí, aquí sí está remunerado. La remuneración es como poquito, como por ejemplo también los directores de instituto que cobran sí, es simbólicamente plus, ¿no? 300 euros, no sé qué cantidad, euros, pero sí. Que para el lío que es tampoco es dinero, la verdad. No, si no es por el dinero, mismo. pero me refiero a la diferencia con respecto a... Antes, es casi lo mismo que cobra un profesor de instituto cuando coge el cargo de director. Sí, no solamente en la universidad. Vamos, paga los 300 euros por tal de no coger los papeles. Sí, fíjate, yo cuando vine, pues yo no sé si el primer año que vine o el segundo, me propusieron ser subdirector de los cursos para extranjeros de la UMA. Y acepté, yo dije, bueno, voy a probar si me va bien. Y sé lo que es la burocracia. A mí me daba más trabajo eso que la facultad, las clases en la facultad, ¿no? Y recuerdo que era una cantidad pues un tanto simbólica, ¿no? Sí, pero a lo que me refiero es que es otro elemento más, aparte ya de la remuneración, pues que se valora en la evaluación. Pues, por ejemplo, tú hablabas antes de la acreditación. A la hora de acreditar se valora también la gestión que uno haya desempeñado. Entonces ya son 3 pivotes, podríamos decir, que se valoran. Desde mi punto de vista no tendría que ser así y se tendría que valorar sobre todo primero docencia y después investigación. Digo eso porque yo creo que hay profesores universitarios que desatienden la docencia o si no la desatienden no es el elemento central, sino que se dedican más a la investigación y dejan un poco de lado o le sirve como complemento nada más a la docencia. Yo creo que la docencia es fundamental. Porque estamos formando a nuevas generaciones. Es que es tan dura la investigación, cuando entras ahí es tan competitiva, y para nosotros los de letras, como hay tan pocos recursos, pues cuando hay competitividad pero hay recursos por los que competir, pues bueno, pues tiene un sentido, ¿no? Pero si hay una competencia feroz y no hay recursos por los que competir, pues llegamos en humanidades son escasos. Voy a decir entre comillas, podemos llegar incluso al canibalismo nosotros, ya es una cosa. No. Pero sí, bueno, que sí. Digo general, porque esto de la gestión, he estado buscando cosas y la Universidad Complutense de Madrid acaba de sacar, porque tiene como una especie de canal interno para los investigadores, una plataforma de investigadores muy interesante que la he encontrado hace poco, y ellos están ahí discutiendo todo esto de la burocratización, que es que llega un momento que es que no podemos, esto es una cosa que salga por los pasillos, pero es que estamos desde los doctorandos, o sea, ya entras a doctorando y ya te empapelan. Yo una cosa que y ya los catedráticos no te digo, porque claro, están metidos en más cosas y las criaturas que tampoco llegan, o sea, o pueden atender oralmente y hazte tú los papeles, porque es que si no, no puedes atender a
gente, ¿no? Sí, pero es verdad, en el caso del papeleo yo además soy negado, pero yo algo que siempre he procurado, y vamos, todos mis compañeros de departamento lo saben porque lo reitero continuamente, es hacer valer concretamente lo que es la libertad de cátedra. Esto quería hablarlo también contigo porque sale el otro día en una Claro, reunión pero del es algo departamento. es algo fundamental. Entonces que de alguna manera se nos encorsete, en este caso en la Junta de Andalucía, con las distintas, es decir, que tengamos que tener una programación docente Estricta. igual mañana y tarde. Igual que el otro profesor, claro, esto es imposible en historia, me lo han dicho ahora en periodismo. Que tenemos que hacer exactamente igual la profesora de la mañana que yo por la tarde. No tiene sentido en humanidades, ninguno. No tiene sentido en humanidades. Se puede hacer la porque programación, pero después desvirtúas, ya... ¿no? Totalmente. Se hace la programación, pero aproximada, ¿no? Porque si no desvirtúas, Totalmente. yo cómo voy a hacer lo mismo si esta señora tiene otras fuentes de conocimiento de las que tengo yo, que no quiere decir que sean ni mejores ni peores, ni las suyas ni las mías, en principio, es que eso es imposible, es como si nos pidiesen que tuviésemos, vale, los mismos criterios para evaluar, pero no la misma capacidad, cada uno es más. Yo siempre lo digo de los estudiantes el primer día, dependiendo de cómo me levante yo el día que tengo que corregir, de un ánimo u otro, veo los exámenes mejor o peor, pero no estoy diciendo nada que no sea real. Claro, es que la objetividad pura claro, no es cierta. Es que... Pero, y más en este caso, salvo que lo hagas en plan... como se suele hacer en ciencias concretamente. Tienes una profesionalidad, tienes un bagaje, tienes una experiencia que tú casi sin examinar al alumno ya sabes la nota que va a sacar. Así es que esto es como un mecánico que lo llevas, suena run run, pues será esto y esto. Y no ha abierto el capó, pues nosotros nos pasa igual, ya vemos los alumnos y estamos en clase con ellos y ya más o menos sabemos hasta qué nota van a tener, pero esa profesionalidad no se nos reconoce. Y luego, claro, que hay un subjetivismo. Es imposible porque si no tenemos que hacer los exámenes tipo test. Efectivamente, no podemos hacer más exámenes de desarrollo. Es lo que iba a comentar, y tipo test en historia... No sirve para nada, o como ahora ya se pone de moda, los posts esos, ¿cómo le llaman? Los posts esos... que te ponen 10 minutitos, una cosita, y te cuentan una cosita de historia, una anécdota, para eso no quieres un historiador. O sea, quita de las clases el historiador y pones nada más que una cosita telemática con unos posts. Eso no es historia. Ni es historia, ni sirve para formar, porque además en la universidad no solamente tenemos que inculcar conocimientos de historia, sino tenemos que formar. No es que no vengan formados ya humana, intelectual, psíquicamente los estudiantes, pero sí que hay que ayudarles precisamente a encontrar su sitio en el mundo y nosotros tenemos que hacerles ver cómo es el mundo. Al menos yo creo en la función social del historiador, siempre lo he creído, y de la historia y el papel transformador, entonces eso hay que hacérselo ver a los estudiantes y yo creo que lo agradecen, entonces de otra manera no se puede hacer esto, ¿no? Y estando encorsetado, ciñendo una determinada manera de enseñar, de transmitir, etc., yo creo que eso no conduce a nada, ¿no? Es que va un poco en contra de todas las premisas de la ciencia histórica, entre comillas, si nos reconocemos como ciencia o al menos como una fuente de generación de conocimiento. Claro. ¿Cómo ves tú la historia en este sentido, profundizando en la función social de la historia? Y también un poco, si me puedes hacer como una especie de resumen, que yo sí he tenido esta formación aquí con vosotros, ¿no? Que los caminos de la historia y las batallas por la historia, porque se quedaba fuera de todo conocimiento oficial desde el siglo XIX, esto no es lo que continúa, ¿no? Bueno, exactamente. Es que las humanidades... Claro, es que las humanidades, pero no solamente por parte de, digamos, la universidad, sino que las políticas educativas que se siguen en general en todas partes, en particular en el caso de España, etcétera, priman las áreas de conocimiento, los departamentos y las líneas de investigación de la ciencia pura y dura, vamos a llamarlo así, y las humanidades estamos, de ahí los menores recursos a los que tú te referías antes que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, porque se olvida por parte de quienes tienen que, de alguna manera,
arbitrar lo que va a ser la política educativa, se olvidan de que lo que hay que formar son ciudadanos. Ciudadanos críticos, ciudadanos libres. Ya, pero Manolo, ciudadanos críticos con cultura y con capacidad de relacionar, yo creo que no interesa. Porque Bueno, entonces, claro, son ciudadanos que protestan, que exigen sus derechos, que salen a la calle como están saliendo en Francia, que había un nivel... Pero esa es la función que yo creo que tiene que arrogarse el docente universitario. Hay que ser crítico y no es nada nuevo, ya lo decía Antonio Machado en su obra Juan de Mairena, por boca de Juan de Mairena ya le decía a los estudiantes, tenéis que dudar de todo, hay que ser crítico, incluso crítico con vosotros mismos, les decía, incluso conmigo. Eso es lo que tenemos que aspirar los docentes universitarios. Y los historiadores más, claro, porque que no sí, podemos dar por sentado ninguna interpretación, hay que estar reinterpretando continuamente, porque si no caemos en los discursos, que ahora estamos en un mundo de discursos. El revisionismo concretamente que hay de determinados episodios de la historia de España, sin ir más lejos. Por ejemplo, Manolo, cuenta esto, que tú eres especialista. Bueno, cuando se está hablando de ahora... ¿Cómo estudiabais antes y ahora? Bueno, cuando estudiábamos igual, lo que sí es verdad... Antes y ahora, ¿cómo sí, tú has visto eso? Pero igual, lo único que ocurre es que hay elementos ahora que dan más pie al revisionismo concretamente político. Es decir, cuando yo era estudiante, yo recuerdo que no solamente en historia, en filosofía, por ejemplo, estaban muy marcados los perfiles ideológicos. Opus Dei, conservadores en general si quieren, en el caso de historia, etc. Y gente, nuevas generaciones encabezadas, pues, por ejemplo, por las grandes figuras. Tú hablabas antes de Fontana, pues por Fontana, por Vicent Vives, etc. Tuñón de Lara, que reivindicaban otra manera de hacer historia, los marxistas británicos, los marxistas franceses, ¿no? Entonces te ascribía una corriente a otra. Bueno, eso ya prácticamente desde hace muchos años, yo creo que eso dejó de estar tan en boga, se sigue practicando, pero sí que hay una corriente revisionista que revisa concretamente, pues sin ir más lejos, la propia dictadura del general Franco, la propia guerra civil, la propia república, para mal, y de ahí a llegar a la conclusión de que cuando se aprueba una ley de memoria democrática, lo que se está haciendo es reabriendo heridas, es un dislate tremendo. Si es que esas heridas nunca se han cerrado, y cualquiera que sepa algo de historia sabrá que los primeros gobiernos, concretamente del general Franco, desde el año 39, ya estaban recompensando a quienes habían ganado la guerra y habían sido asesinados, perecido en la guerra, etc., de todas las maneras. Es decir, que el reconocimiento y la concesión de dignidad a los caídos por Dios y por la patria se hizo de inmediato. A los únicos que nunca se ha reconocido esa dignidad es a quienes perdieron la guerra y todavía están en las fosas comunes y en las carreteras. Entonces eso es lo que se persigue, pero hay quien desde el mismo campo de la historia defiende que, por ejemplo, la guerra civil no se inicia en el 36 sino en el 34 con la Revolución de Octubre. Eso lo dicen algunos historiadores, y no solo historiadores, algunos historiadores. Entonces, los estudiantes que tenemos, político, ¿no? claro, y no solo la población, sino los propios estudiantes nuestros, pues tienen, eso hay que aclararlo. Lo que pasa, todo este revisionismo me parece muy interesante y debe hacerse, ¿no? De hecho, bueno, las fosas comunes de aquí de Málaga las excavamos ya con Sebastián, sí, sí. Y se han hecho muchas cosas, y es verdad que había eso como que aliviarlo, ¿no? De alguna manera, y porque la sociedad no puede compensarse. Yo soy una de las desengañadas de la transición, yo soy hija de la transición, y yo no sabía que eso estaba ahí, ni siquiera. En mi familia hay de los dos extremos. Extremo, un anarquista, que por eso la mitad de la familia se fue a Francia, y el otro extremo, pues mi abuelo Antonio, que se fue a la División Azul con 18 años, porque tengo la mili, y se fue para allá con Muñoz Grande. Albert, imagínate qué familia, pero como la mía muchas. Sí, muchas. Familias. En Francia, por ejemplo, supongo que igual, pero allí se pregunta y todas las familias son resistentes.
No hubo lo de la eso es resistencia. como aquí, todo el mundo estuvo en París en mayo del 68. Sí, aquí no sé, pero bueno, por lo menos me parece más sincero. Mira, mi familia es que además es de los dos extremos, o sea, no era una cosa ni intermedia, claro, que estaban ahí. Con independencia de la situación familiar, como la mía hay muchas, lo que hay es que terminar de una vez, es decir, yo creo que eso ayuda, es decir, para cicatrizar las heridas, es reconocer por parte de las instituciones, que es lo que se pretendía y lo que se estaba haciendo con esta ley de memoria democrática, precisamente a esas personas que perdieron la vida, que fueron depuradas, que fueron represaliadas, que fueron asesinadas, muchas de ellas. Hablo después del 39. Claro, es que también hay varias fases de la dictadura. Claro, yo estoy hablando, sí, y también pero un poco después del 39. No es guerra civil, que sí se cometieron barbaridades, ¿no? Sino después del 39. Y después del 39, y después hay incluso varias etapas, porque tampoco es lo mismo el franquismo hasta los años 60, que en los años 60 hay como un... Porque la sociedad cambia, evoluciona y nuevas generaciones... Pero se siguen asesinando a personas. Ya. Y fusilando. Pero hay como... A mí me da la sensación, sin saber, porque yo no soy especialista en esto, ni muchísimo menos. A mí me da la sensación de dos cosas. Con lo de la guerra civil, ¿no? Me parece un tema muy interesante, pero es muy complejo y como está tan estudiado, pues yo la verdad es que sé como para dar clases y tal, pero no me meto a fondo. Me da la sensación de dos cosas, Manuel, ya que ha salido este tema. Uno, como que está tan hiperdimensionado historiográficamente aquí en España, igual en Francia, que llega al punto que vas a dar una clase y los alumnos creen como que la historia contemporánea de España empieza y termina en la guerra civil y en el franquismo, y no se sabe nada ni del siglo XIX apenas, o sea, casi no hay trabajo. Bueno, tiene en cierta medida explicación. O docencia, sobre todo. Es que desde los mismos años 60 los hispanistas, sean franceses o sean ingleses o sean canadienses, claro, son los que han sido los temas, los temas más estudiados por ellos. Nada más que hay que ver, yo qué sé, me acuerdo ahora de la obra de Hugh Thomas, La Guerra Civil Española, o lo que escribió precisamente, es decir, cualquiera de ellos, fuesen ingleses, franceses, etc., ¿no? Han pasado 60 años. Sí, y seguimos como que los proyectos de investigación sobre la guerra civil siguen interesando mucho, sobre el exilio, sobre todo esto. Entonces, para mi forma de verlo, que yo quiero ser objetiva, ya te digo, yo no tengo ni con unos ni con otros, porque como me he criado con esa ambivalencia... Sí, pero mira, una diferencia, por ejemplo, a nivel político, porque es la decisión política, pero también social, por ejemplo, entre Francia y España en ese sentido. Yo recuerdo en Francia, en algunas ciudades, en Burdeos, en Bordeaux, en el mismo Tours, etc., la huida de deportés, las calles de los deportados. Aquí no conozco yo en este país ninguna calle que esté dedicada a los exiliados. No, sí, y no estoy hablando de exiliados de la República, sino exiliados de aquí un silencio, ya te digo, que yo soy de las desencantadas de la transición, me digo, bueno, pero nos han engañado, ¿no? Todo, o sea... Bueno, historia, ¿no? De determinada manera, pero los que bueno, éramos más jóvenes, bueno, yo ya tengo 50 años, pero los de mi generación, pero Débora, hemos crecido como en un silencio general. Pero olvida lo que se hizo en la transición y vente ahora mismo. No es eso lo que propugnan concretamente el mismo Partido Popular. Ya no hablo de vos, derogar la ley de memoria democrática. Sí, bueno, esto es... Por eso te digo que no es ya... También la memoria... La resistencia determinada... Otra cosa de las que yo tengo también dudas de la memoria, porque también lo que está pasando es que también se han quitado, por ejemplo, placas, eso, si es memoria, es memoria. Pero eliminar lo que ahora no interesa, porque ahora lo que interesa es reconocer la memoria de todos los republicanos, los anarquistas, que fueron memoria democrática. Memoria, claro. Pero, por ejemplo, los edificios, las casas, ¿no? Viviendas que construyó, hay unas muy bonitas. La obra sindical del hogar, por ejemplo. Y ahora le quitamos la plata de la falange. Eso es memoria, eso yo creo que no se debe tampoco... No, yo lo que... Daniata memorae, ¿cómo se dice? Daniata memorae era lo que hacían, ¿no? De quitar de todo el emperador, de todo... Claro. Tampoco veo yo que eso sea históricamente correcto, no, porque si es historia, es historia. El pasado, historia es historia. Sí, pero hay, entonces, vamos a ver, ¿no? Pero escucha, lo que no se puede es mantener calles a nombre, por ejemplo, del general Queipo de Llano.
Es decir, el ponerle a una calle de cualquier ciudad el nombre de una persona es como reconocimiento a su aportación a la colectividad. Es muy complicado. Sí, pero en el equipo de llano, que masacra, es decir... Pero luego, por ejemplo, aquí todos los nombres que tenemos en teatino son nombres de ingleses, de gente de cultura, pero ingleses. Sí, pero eso es porque el ayuntamiento es muy moderno. Es muy moderno, pero es que lo moderno todo es inglés. Y después lo ponen mal los nombres. Pues yo recuerdo, no sé si era las Pancur o quién era, yo recuerdo en un sitio de ver una calle y digo, pero si es que no se llaman así, está puesto mal. Está equivocado. El nombre, está claro. equivocado. Entonces... Yo, por ejemplo, eso, quitándolo de los generales, ¿no? Y tal, que supongo que esto era una costumbre como de la época de Gaulle, que fue, como yo digo, Francia era una democracia militar, porque Francia fue una democracia militar después de la posguerra mucho tiempo, porque de hecho quienes habían en el poder eran militares, en una especie como de dictadura suavizada, tipo como democracia. Militar, esto lo están reconociendo ahora los franceses. ¿No? Un poco, que fue la Quinta República, la Cuarta, ¿no? Cuarta la primero cuarta, y Quinta, quinta después, entrando con De Gaulle, ¿no? Sí. Fueron democracias militarizadas toda la época de la posguerra, de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso de, ¿no? Lo del reconocimiento de los militares... Sí, pero esto es anterior. Como personalidades sociales o no. No, pero el cambio de nombre de las calles se hace desde finales del 18, con la Revolución Francesa. Claro. La Revolución Francesa marca un antes y un después en todo lo que es la simbología, sea bandera, sea himno, sea nombre de calle, etc., frente a los símbolos, frente a los valores, precisamente de la monarquía, las flores de lis, etcétera, etcétera. Los revolucionarios, el mismo calendario, pues no cambia. Todo, cambian hasta los nombres de los días. Claro, entonces, por eso, y eso irradia y llega a otras latitudes, a la misma España, y cambian también, llegan los liberales, Cortes de Cádiz, se ponen... Pero eso, bueno, puede tener cierto, y tiene cierto sentido, pero que militares, es como si en Chile se les siguiese rindiendo honores a Pinochet, o en Argentina concretamente a Videla y compañía, eso es distinto. Lo que sí es verdad, yo lo he dicho más de una vez, es que en el caso de Málaga, por ejemplo, todos esos símbolos debieran estar, que se están retirando, debieran estar en un museo de la ciudad, para que la gente lo conociera. Hay un museo de la ciudad, pues en lugar de haber nada más que pinturas, etcétera, esas cosas explicándolo. Si hay un centro de interpretación del Museo Romano, pues claro, pues esto también. Centros de interpretación. Esto en Alemania se hizo. No está viendo. Claro, pero que, bueno, pues eso es lo que debiera haber. Pero no en la calle. ¿Dónde está el límite? O sea, quitamos el nombre de la calle, me parece bien, pero entonces ¿dónde está el límite? Si hay aquí un símbolo de Falange, que fue la que construyó estos edificios de viviendas, que además no es porque fuera Franco, es que era la época de construir las viviendas en toda Europa y en Rusia y en todas partes. Sí. Entonces, arrancamos todo también. ¿Dónde está el límite y quién marca el límite? Ese es el problema, y las mentalidades van a seguir cambiando. Ya. Ahí sí que hay que hilar más fino. Pero... si seguimos con la polarización que llevamos, pues como terminemos en una sociedad más militarizada, pues van a quitarle los nombres a todos estos, a todos los nombres estos de ingleses del culto, y van a volver a ponernos nombres de militares. Entonces siempre va a haber ese cambio. En Madrid se resiste el ayuntamiento, y de hecho tienen que ser algunos jueces los que han... Es decir, en Madrid el señor Almeida, cuando llegó, repuso algunos nombres de militares franquistas, es decir, no es que, y retiró pues el de Largo Caballero, se rompió la placa de gas. Entonces, pero bueno. Es que eso es una tensión, que eso va a estar siempre ahí, porque... No debiera, pero para eso habría que aceptar por parte de determinados sectores sociales y políticos que quienes ganaron la guerra ya vieron reconocida su dignidad en su momento. Lo único que siguen enterrados como animales son los ganadores no van a querer perder la continuidad. Pero una derecha moderada en toda Europa, en la misma Francia, termina reconociendo esas cosas, la barbaridad que hicieron, aquí no. Bueno, en fin, al final estamos hablando de política. Sí, al final estamos hablando de política, somos historiadores y al final caemos en todo esto. Tengo la tutoría. Sí, ya vamos a dejarlo. Muchas gracias, Manolo.